Hola libertarios, mi nombre es Giancarlo Portillo y esto es Liberty Report. Ok, los fideicomisos. Después de que la Cámara de Diputados extinguiera o más bien aprobara esa propuesta de extinguir fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no se detuvo a salir usar su carta poderosísima bajo la manga, el neoliberalismo. Habló de que en poco tiempo nos diría la verdad o esclarecería todo esto, todo lo que había detrás de esos fideicomisos, la corrupción, los malos usos de ese dinero. Pero algo curioso, muy curioso. Recuerdan que hace 2 años precisamente con el sismo del 19 de septiembre, Morena incluso fue multado por haber hecho un mal uso de un fideicomiso que era originalmente destinado para los damnificados de dicho sismo. Se le olvida que Andrés Manuel López Obrador ha utilizado una gran variedad de fideicomisos, pero bueno, como esos son utilizados por él, ahí no hay corrupción, ahí no hay neoliberalismo, ahí no hay empresas corruptas, ahí no hay políticos deshonestos. Y como siempre, no es de extrañarse, el presidente AMLO, el Führer de Macuspana sale y tacha estas conductas como culpables o consecuencias, mejor dicho, de este sistema neoliberal. Incluso hizo alusión al Papa Francisco cuando habla de esta desigualdad económica, con esta ola de corrupción que él promete desde hace un par de años combatir. Y no solo eso, erradicar del Estado, como se barren las escaleras, ¿se acuerdan? De arriba hacia abajo. ¿Y qué onda con los científicos, los deportistas, los artistas? Y todo ello. Bueno, pues el mandatario mexicano dice, no se preocupen, ellos tendrán sus apoyos. Lo importante es acabar con esos hilos neoliberales, esos hilos de corrupción y esclarecer los hechos para el pueblo. Ojo al dato, ¿saben qué es la COFEPRIS? Bueno, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Ciertos diputados propusieron que esta entidad fuera autónoma, cambiarla a autónoma. Cosa que a Andrés Manuel López Obrador pues no le gustó del todo. Dice, ¿por qué va a ser autónoma? Porque es necesario que sea autónoma. ¿Para qué? Por supuesto, por los intereses privados de laboratorios, de escuelas dedicadas a esta investigación científica, de empresas dedicadas a la elaboración, comercio y demás de medicamentos o productos químicos. Pero bueno, todo aquello que no esté alineado a la mente del Führer de Macuspana es neoliberal, es corrupción, es malversación de fondos, es ese mal capitalismo opresor, es la desigualdad social. Fueron los políticos anteriores, fueron los presidentes anteriores. ¿Cuándo va a ser el día que un error de la cuarta transformación se deba a López Obrador? O se acepte que es por culpa del gabinete, del equipo, del mandatario mexicano. Y acuérdense que a los 18 días de haber ganado Morena las elecciones fue multado con una cantidad de 197 millones de pesos por distintas irregularidades que Morena llevó a cabo con el fideicomiso por los demás. Ahora vamos al debate vicepresidencial de los Estados Unidos de América. Mike Pence y Kamala Harris. Hay que reconocer que fue un asunto mucho más civilizado que el que habíamos visto anteriormente entre Donald J. Trump y Joe Biden. Y bueno, era de esperarse que Kamala Harris iba a atacar con todo el mal manejo de Estados Unidos frente a la pandemia del COVID-19, ya sea por parte de Donald Trump o de Mike Pence. Harris también evadió la pregunta de si Joe Biden en su mandato planeaba agregar personajes a la Corte de Estados Unidos. Cosa que desde el debate anterior, Donald Trump también cuestionó a Joe Biden sobre ello. Mike Pence también no se hizo esperar porque habló de la posibilidad, o más bien la posibilidad casi confirmada de que de llegar Joe Biden a la presidencia subiría impuestos. Tanto Pence como Harris, eso sí, fueron más efectivos, fueron más puntuales, fueron más civilizados en su debate que el debate pues de sus jefes, de los que vamos a, por decirlo así, importan en estas elecciones, los que se supone que van a llevar las riendas de Estados Unidos de América. Cosa que no es como para dejarse a la ligera, porque estamos viendo que incluso los vicepresidentes pueden llegar a ser un poco más diplomáticos en cuanto a su imagen pública. Otra cosa, destapan en Sonora a Ana Gabriela Guevara para candidata de la gobernatura y se busca una alianza entre el Partido del Trabajo, el PT y Morena. Se especula que este personaje pues renuncia a su cargo en la CONADE para que pues posteriormente se haga una alianza entre, repito, Morena, PT y el Partido Verde Ecologista, también está metido por ahí. ¿Y se acuerdan de lo que estábamos hablando hace una semana sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no era tan mal como parecía? Claro,
si dejamos de lado que se gastarían millones de pesos en llevar a cabo esa consulta, que por cierto ya se dijo que todavía no especulemos, ¿sale? Que nos esperemos hasta que el INE lleve a cabo un estudio exhaustivo de lo que será necesario para llevar a cabo esta consulta popular. Pero bueno, Andrés Manuel López Obrador, después, o de tiempo después de que la Suprema Corte de Justicia hiciera pública la pregunta que propone se haga en esta consulta popular para lo que era el enjuiciamiento de los expresidentes, porque ya no podríamos llamarla así, dado que esta pregunta ya no incluye nombres puntuales de estos actores políticos, pues el mandatario mexicano sale y dice pues que es un gran avance para México la decisión de la Suprema Corte, aunque la pregunta se le hacía muy genérica. Habló de los llamados demócratas hijos intelectuales que cuestionaban la decisión de la Corte porque decían que eran unos hipócritas porque no están a favor de la democracia. ¿Qué problema hay con consultar al pueblo sobre sus necesidades, sobre lo que quieren? ¿Qué problema? Según Andrés Manuel López Obrador, estos son falsos demócratas y los verdaderos demócratas son los que consultan al pueblo si quieren o no que se lleve a cabo la ley conforme a la ley y las obligaciones de las instituciones, de los tres poderes incluso del Estado, conforme y apego a la Constitución. Y fíjense algo muy interesante. Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la pregunta que la Corte manda, dice que es muy genérica, pero bueno, en fin, los que quieran porque se lleva a cabo una investigación voten sí y los que no voten no. Fíjense cómo sigue haciendo puntualidad en los expresidentes. No está hablando de la pregunta cambiada, sigue pensando, sigue manejando el speech político como si la pregunta fuese la misma pero con otras palabras. Se lo maneja a la gente, al pueblo, ya no quiero decir pueblo por no parecer mal, pero bueno, nos lo maneja como si la pregunta siguiera siendo la misma. ¿Por qué? Porque en semanas pasadas ya les había dado un punto de vista un poco fuera de lo común, que es que esta pregunta implicaría realizar investigaciones sobre actores políticos en general de gobiernos pasados, lo que también involucra al gabinete de Andrés Manuel López Obrador y al mismo Andrés Manuel López Obrador, por lo que no le conviene decir que sí entiende la pregunta. Es por eso que yo creo que va a seguir manteniendo ese speech político de que la pregunta sigue siendo la misma. El fondo es son los expresidentes, pero pues que no se den cuenta en la reformulación. Al fin y al cabo, es lo mismo. Ya sabemos que no es así. Un gustazo estar aquí con ustedes. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, dar like a la página de Mico Libertario. Hacemos muchísimas cosas. Se los agradezco. Un abrazo a todos y viva la libertad.